Ok, en este video vamos entonces a hablar cómo vamos a hacer un análisis cualitativo de los ácidos para determinar cuál es el ácido más fuerte. ¿Ok? Para esto vamos a estar no analizando la estabilidad del ácido como tal, sino de la base conjugada que el ácido genera. Recuerde que entre más fuerte es el ácido, más estable es la base conjugada. Así que vamos a analizar cuán estables son las bases conjugadas para entonces predecir cuál es el ácido más fuerte. ¿Okay? Y eso entonces vamos a estar viendo la estabilidad del par solitario que se genera en la base conjugada. Recuerde cuando se pierde un protón, ese protón se pierde el enlace covalente que hay entre el protón y el átomo, gana un par solitario. Así que vamos a estar viendo la estabilidad de ese par solitario para saber analizar cuál es la base conjugada más estable y por ende entonces cuál es el ácido más fuerte. Vamos a ver. Para esto vamos entonces a estar analizando en orden. En este orden es que usted lo va a estar haciendo para poder predecir cuál es el ácido más fuerte. Primero vamos a estar analizando el tipo de protón que el tipo de átomo que tiene el protón. ¿Okay? El tipo de átomo es el que vamos a estar comparando. Si los átomos son iguales, entonces vamos a estar comparando resonancia. ¿Okay? Si los átomos son iguales y no hay resonancia, o si la resonancia es la misma, quizás entonces es la inducción, que tiene que ver con los movimientos dipolares. ¿Okay? Y también vamos a estar hablando de el orbital. Átomos, resonancia, inducción y orbital hace un acrónimo ARIO. ¿Okay? ARIO. Vamos entonces a estar empezando cómo se analiza el ARIO. Como por ejemplo, si tenemos estas dos moléculas y queremos saber cuál es el ácido más fuerte. ¿Cuál es el ácido más fuerte entre butano y propano? Aquí está dibujado el hidrógeno enlazado a un carbono, el hidrógeno enlazado a un oxígeno. Por eso sabemos que entonces de ario es el A, de átomo, porque son átomos diferentes que cargan el protón. Aquí está carbono, aquí está oxígeno. Entonces, vamos entonces a analizar no la estabilidad del ácido como tal, para saber cuál es el ácido más fuerte, tenemos que analizar la estabilidad de su base conjugada. ¿Bien? Uno dibuja la base conjugada. Si prendemos el protón aquí, esta sería la base conjugada, ¿verdad? Nota que entonces tiene el mismo tipo de número de carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este carbono que está aquí es este. Ahora tiene un par solitario más y por ende una carga negativa. ¿Okay? Porque perdió el protón, pero no los electrones. Esta es la base conjugada de butano. La base conjugada de propanol se dibuja sin el hidrógeno. De nuevo, el hidrógeno se va con la base y estos dos electrones se quedan con el oxígeno, que antes era bivalente con dos pares solitarios, carga formal 0. Ahora es monovalente con tres pares solitarios, carga formal negativo 1. ¿Sí? Estas son las bases conjugadas de estas dos especies. Y entonces al mirar la estabilidad podemos entonces mirar en ario. ¿Qué vamos a entonces estar analizando? Primero usted mire cuál átomo sea más grande y esto mayormente lo va a hacer cuando sean átomos que no estén en el mismo periodo. ¿Ok? No en el mismo periodo. Le voy a dar un ejemplo como ese, pero ahora mismo si usted mira la tabla periódica quizás tenga consigo el carbono y el oxígeno están en el mismo periodo de la tabla periódica. Así que tienen tamaños similares. Y que entonces comparamos cuando el tamaño no sean diferentes, comparamos la electronegatividad. Y como la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, pues sabemos que oxígeno es más electronegativo que carbono. Okay, aquí estamos comparando la estabilidad de la electronegatividad. Sabemos que entonces esta base conjugada es más estable que esta base conjugada. Así que al saber eso, ¿verdad? Que esta base conjugada es la menos estable que esta, podemos entonces analizar así cuán fuertes son los ácidos, cuán fuertes son los ácidos. Si la base conjugada es más estable, pues proviene de un ácido más fuerte. Si es la base conjugada menos estable, pues el ácido es más débil. ¿Okay? Así que este ácido sería entonces más débil y este sería el ácido más fuerte de los dos. ¿Okay? Recuerden entonces que el ácido más fuerte genera una base conjugada más estable.
en ario, entonces estamos comparando aquí las electronegatividades, ya que carbono y oxígeno tienen el mismo tamaño relativo. Entonces, vamos a dar un ejemplo de dos moléculas que tengan diferentes tamaños. ¿Okay? Aquí de nuevo, el hidrógeno está enlazado a oxígeno, el hidrógeno está enlazado a azufre. Como estos dos ya no están en el mismo periodo, si dibujamos entonces las bases conjugadas, ¿cuál base conjugada es más estable? Pues aquí comparamos en el periodo, ¿verdad? El tamaño aumenta hacia abajo de la tabla periódica y azufre al estar en tercer periodo es más grande y por ende entonces es una base conjugada más estable que esta molécula aquí, que es la base conjugada de propanol. Esta es menos estable. Por ende entonces la más ácida aquí entonces sería el tiol. ¿Okay? Esta molécula aquí es más ácida, ya que entonces su base conjugada es más estable. ¿Okay? Esta va a ser la menos ácida porque su base conjugada es, su base conjugada es la menos estable. ¿Okay? La menos estable, base conjugada más débil, entonces va a ser el ácido. Esa era la A de ario. Ahora vamos entonces a ver la R. La R. Si mirando estas dos moléculas, mirando primero quién tiene el protón aquí lo tiene el oxígeno, aquí el protón lo tiene el oxígeno, pues no puede ser la A de ario. Si miramos entonces las bases conjugadas de estas, tenemos que entonces siempre dibujar la base conjugada de las especies para poder determinar la estabilidad de sus bases conjugadas. De ellas siempre dibuje las bases conjugadas. Dibujamos aquí la base conjugada de esta molécula de etanol, el octóxido, tiene una carga en oxígeno y esta carga no puede hacer resonancia, está localizada, por ende es menos estable que esta otra. Cuando deprotonamos entonces el ácido acético aquí, se genera una base conjugada que es más estable porque está deslocalizada, en español se dice deslocalizada, y por ende es más estable al hacer resonancia. ¿Ok? En concepto de ácido base, si no es el APA, entonces pasamos a la R de ario y podemos entonces ver que las bases conjugadas que hagan resonancia o son deslocalizadas son más estables que las localizadas. Entonces, esta especie es menos ácida y esta sería entonces más ácida. La que genera la base conjugada más estable es la especie más ácida. También lo podemos confirmar esto, análisis, mirando la tabla de pKa. Podemos saber que el pKa de etanol está alrededor de 16 y el pKa del ácido acético está alrededor de 5. ¿Okay? Así que en más bajito el pKa, más ácido. Pues entonces podemos ver que este análisis nos lleva a concluir correctamente cuál es la especie más ácida. Vamos entonces a hablar de la inducción, ¿verdad? En la inducción vamos a estar comparando, ya no, el protón aquí está enlazado al mismo átomo, oxígeno, y cuando activamos las bases conjugadas en la misma resonancia. Sin embargo, entonces miramos los sustituyentes que tenga la cadena de carbono. ¿Okay? No el sustituyente, no confunda la A con la I. ¿Okay? Aquí no es A porque el hidrógeno está enlazado al mismo átomo. Aquí es la I porque los sustituyentes de la cadena de carbonos son diferentes. Aquí tengo un CH3, aquí tengo un CCl3. Y vemos aquí, ya que este es más ácido que este, vamos entonces a estar viendo por qué. Dibujando siempre la base conjugada, ¿verdad? Podemos notar que esta que está aquí, ¿verdad? Si usted dibuja los vectores que aprendió a hacer, ¿verdad? Yo puedo hacer vectores que veo que harán densidad electrónica hacia el cloro, de carbono hacia cloro, de carbono hacia cloro, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Tiene un momento dipolar resumido neto entre los cloros para acá. Note que entonces va a estar hablando la densidad electrónica contraria, donde está la densidad electrónica de esta molécula aquí, está para acá, ¿sí? Con el oxígeno. El oxígeno entonces, como hace resonancia con este otro oxígeno, va a tener un momento dipolar que contrarresta a los sustituyentes. Los sustituyentes estabilizan entonces la carga negativa del oxígeno al contrarrestar la densidad electrónica de la base conjugada. Eso lo estabiliza. Y por ende entonces la sustitución
si tengo sustituyentes que hablan de densidad electrónica o que son electroatrayentes, vamos a estar estabilizando la base conjugada. ¿Okay? Y esa sería la I de inducción. ¿Okay? Entre más electronegativos aquí los átomos, más mayor inducción entonces va a haber. Y por eso es importante que no confunda la A de ario, que tenía que ver con el átomo, que es con el tamaño. Aquí no es el tamaño, aquí es la electronegatividad de los sustituyentes de la cadena. ¿Okay? Cuando vean entonces qué es inducción y cómo de nuevo sé que es inducción, porque yo tengo aquí el protón enlazado al mismo átomo, ¿okay? Tienen enlazado oxígeno, aquí enlazado oxígeno. Note que el hidrógeno no está enlazado aquí a oxígeno y aquí a cloro, no, el hidrógeno sigue estando enlazado a oxígeno. Y de nuevo no es la R de resonancia porque estas dos moléculas hacen la misma resonancia, hacen la misma deslocalización. Es la I de inducción porque ahora tengo, en vez de 3 hidrógenos enlazados a este carbono, tengo 3 cloros, que son átomos que tienen son electronegativos, alan como el momento dipolar, la molécula en otra dirección que estabiliza la base conjugada. ¿Okay? So, hacen un efecto inductivo electroatrayente. Los cloros aquí hacen un efecto inductivo electroatrayente. En la inducción, entre más electronegativo sea el átomo, mayor el efecto inductivo electroatrayente y mayor la estabilización de la base conjugada. Y por ende entonces, va a ser más estable la base conjugada que esta y va a ser más ácido, va a ser un ácido más fuerte que este. Que este va a ser menos ácido, este va a ser más ácido. La inducción también tiene que ver con el número de sustituyentes. O si no tengo ninguno, mira, el pK es alrededor de 5, 4.75. Ya cuando tengo un cloro, voy a tener una inducción mayor que acá. Ve que el pK va disminuyendo. Ahora tengo 2 cloros sustituidos aquí, la inducción va a ser aún mayor. Veo que el pK sigue poniéndose más pequeño y más pequeño. Si tengo entonces 3 cloros, veo que entonces el pK ya está cerca de 0. Y esto ya es un ácido más fuerte. ¿Okay? La estabilidad que estamos comparando es la estabilidad de las bases conjugadas. Y me falta entonces la última letra, que es la O de orbital. ¿Okay? Cuando estamos comparando la O de orbital, recuerda que entonces los orbitales habíamos dicho que entre mayor carácter S, más electronegativo es. Como sp3 tiene 25 caracteres S, es menos electronegativo que sp2, que tiene 33% carácter S, y es menos electronegativo que sp, que tiene 50% carácter S. Y esto siempre cuando sea del mismo átomo, ¿ok? La O es el último que comparo. Vamos entonces a ver un ejemplo de este. Como por ejemplo, si yo comparo hidrógeno que está enlazado a este carbono o hidrógeno que está enlazado a este carbono, ¿verdad? Ahí estoy viendo una diferencia que no es la A de átomo porque es el mismo átomo. ¿Okay? Estas bases conjugadas las puedo dibujar y veo que estas no hacen resonancia ni esta ni esta. No, esto no es un sistema conjugado ni este tampoco. ¿Okay? Esto es un carbonión vinílico y este es acetilúrico. No hacen resonancia. ¿Okay? Porque pertenecen ya al carbono que tiene el orbital P. Estas cargas negativas van a estar perpendicular al orbital P y no pueden hacer resonancia. ¿Okay? Así que cuando tengan entonces esto, vemos que no es resonancia tampoco, no es la I de inducción, pues es que este carbono es sp2 y este carbono es sp. ¿Cuál es más estable? Pues como este carbono aquí, la base conjugada está en un carbono sp2 y aquí sp, el sp2 tiene menor carácter S, va a ser menos estable que un orbital sp, que es más electronegativo, está más cerca al núcleo y va a ser más estable. Así que por ende, entonces esta es la base conjugada más estable, proviene del ácido más fuerte, que sería este. ¿Okay? De nuevo, entonces sería la O de orbital. Y podemos entonces ver, confirmar con los pK, un hidrógeno enlazado a un carbono sp3, usualmente tiene una pK de 50, un hidrógeno enlazado, un protón enlazado a un carbono sp2, tiene un pK un poquito menor, 44, y un
hidrógeno enlazado a un carbono sp, vea que disminuye bastante drásticamente. 25 es el pKa de los hidrógenos del acetileno, que del hidrógeno de acetileno tiene pKa de 25, de nuevo, porque el carbono es de hibridación sp, tiene mayor carácter S, la base conjugada va a estar más estable. Esa carga negativa, al ser un átomo más electronegativo, hibridación sp. Y entonces ahí vimos todas las letras del acrónimo. Ahora sepa que esto no es 100% confiable. A veces podemos ver ejemplos que no van a seguir las reglas de este acrónimo ARIO, ¿ok? Pero por lo general, los que lo voy a estar dando, claro, está en las pruebas cortas o en los exámenes, va a ser con el ARIO. Cuando yo no puedo predecir con el ARIO, usualmente voy a necesitar el pKa. O sea, note entonces en este instancia, o sea, pero usted va a seguir las reglas. Primero, viendo aquí este ejemplo, etanol tiene un hidrógeno, un protón enlazado a oxígeno, propileno tiene un hidrógeno enlazado a carbono, ¿ok? Aunque este está localizado y este está deslocalizado, esta carga aquí está más estable al estar en un átomo más electronegativo. Que la resonancia, aquí este sistema podemos hacer, vea aquí entonces un carbonión alílico, puede hacer resonancia, pero todavía este está siendo más estable al estar entonces enlazado a un átomo más, o sea, la base conjugada es más estable y es más ácido el protón al estar enlazado a un átomo más electronegativo. Así que en este caso, la A de ario domina sobre la R de resonancia, ¿sí? Pero vamos entonces a estar viendo otros casos, como por ejemplo aquí, este hidrógeno está enlazado a carbono, ¿ok? Y si comparamos acá, este hidrógeno está enlazado a nitrógeno. So, aquí estamos comparando el ácido con el ácido conjugado que se genera, ¿ok? So, mirando entonces aquí el equilibrio, dijimos que el pKa siempre apunta hacia, el equilibrio siempre apunta hacia el pKa más alto, 38. ¿Okay? Y eso quiere decir que entonces este ácido es un ácido más fuerte, aunque está enlazado a un átomo menos electronegativo que a nitrógeno. Pero en este caso es algo especial, ¿verdad? Porque el carbono aquí es sp. ¿Okay? So, hay excepciones a la regla del acrónimo de ARIO, pero usualmente para eso yo les voy a estar dando el pKa. No les voy a dar ejemplos que usted no lo pueda sacar con el acrónimo de ARIO si es que no le doy el pKa. ¿Okay? Si le doy el pKa, pues entonces siga las reglas con el pKa y siempre recordando que el pKa, el equilibrio va hacia el pKa más alto, ¿verdad? No importando aquí entonces el área. ¿Ok? So, vamos entonces, ay, déjame darle clic aquí de nuevo. Como por ejemplo, si tenemos, y este tipo de ejemplo vamos entonces a estar viendo en el trabajo diario, donde entonces hidrógeno está enlazado a oxígeno, hidrógeno está enlazado a carbono. ¿Cuál va a ser entonces el ácido más fuerte de esta molécula? ¿Okay? O cuál va a ser el hidrógeno más fuerte entre este hidrógeno rojo y este hidrógeno protón azul, los protones, debería decir protones. Este protón enlazado aquí en esta molécula o esta molécula, ¿cuál va a ser entonces el ácido más fuerte? Ejemplos como este, sí, usted lo puede sacar con el acrónimo de ARIO. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar esto en el trabajo diario. Este sería entonces el capítulo, hasta el capítulo 3.4.